Buenas noches, lectores de la oscuridad. Me da mucho gusto volver a hacer un video para ustedes, después de varias semanas de enfermedad y recuperación, en las que siempre estuvieron atentos de mí, con mensajes, buenos deseos y bendiciones. Por todo eso, gracias. En verdad, muchas gracias. Pero bueno, yo sé que no hay mejor manera de agradecerles que compartiendo lo que nos gusta a todos nosotros, los relatos de terror. Por eso, hoy quiero narrarles 3 relatos con temáticas variadas, los cuales fueron enviados por lectores de la oscuridad de nuestra comunidad. Y recuerden, si ustedes también tienen relatos que quieran compartir con todos nosotros, háganoslo llegar vía inbox a nuestros perfiles de Facebook e Instagram, o también pueden hacerlo al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de apoyar este proyecto es compartiendo, dándole like y comentando estos videos. Y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, en el cual espero alcanzar pronto la primera meta de los 1000 suscriptores. Pero ahora sí, ha llegado nuestro momento preferido. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén. Y démosle paso a estos 3 relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Las brujas de Chalco. Buenas noches, Dan. Gracias por dejarme compartir un relato más con todos ustedes. Soy nuevamente yo, Carlos Ramírez. El último relato que envié fue el de la cabra del Metro La Paz, y me dio mucho gusto que la comunidad lo recibiera también. Por eso me animé a compartirles una experiencia más. Yo siempre he sido una persona miedosa, pero cada vez que escuchas a algo o ves algo extraño o sobrenatural, no sé si te acostumbras o te haces más fuerte ante esas situaciones, por lo que tarde o temprano terminas olvidándote de tus miedos para hacerle frente a la terrorífica realidad. Comienzo diciendo esto porque siempre fui muy desafortunado, ya que desde pequeño he tenido el don de ver y escuchar cosas sobrenaturales. Al inicio solo me tapaba de pies a cabeza cuando escuchaba pasos o ruidos extraños, pero poco a poco esas experiencias fueron subiendo de intensidad, y una de ellas es la que les contaré esta noche. En este relato en específico, tengo testigos que vivieron estos sucesos extraños junto a mí, pero no mencionaré el nombre de ninguno de ellos, ya que todos prefieren mantener el anonimato, pese a que les pedí permiso para contar esta historia que hasta estos días sigue vigente en nuestras vidas. Todo comenzó en el 2014, cuando recién nos cambiamos de domicilio, de Los Reyes La Paz a Valle de Chalco. Este episodio de mi vida fue originado por el divorcio de mis padres, por lo que mi mamá fue la que decidió que nos saliéramos de donde vivíamos, para comenzar una nueva vida junto a mí y mi hermano. Al comienzo todo iba bien, ya que unos familiares de mi madre le ayudaron a tener un negocio que lucía como una nueva oportunidad para todos nosotros. Para los que conozcan la zona de Chalco, la casa estaba ubicada cerca del Hospital Alfredo del Mazo y de un deportivo del que no recuerdo su nombre, pero la principal referencia es una ex hacienda que hay en el lugar, la cual ubicarán de inmediato todos los que sean de esta zona, ya que todos sabemos que ese lugar está lleno de historias de brujas y de espectros. Sin embargo, cuando llegamos nosotros, no sabíamos nada de ese lugar, aunque los vecinos sí sabían lo que sucedía por las noches, pero se hacían como si no supieran nada. Ese fue uno de los motivos por los cuales quedamos expuestos a este tipo de experiencias, ya que yo y mi hermano solíamos esperar a mi madre cuando regresaba por las noches, después de atender el negocio, pero como la carga de trabajo era muy pesada, a veces solía llegar a altas horas de la noche, por lo que mi hermano y yo nos aburríamos de esperarla, y solíamos subir a la azotea para dejar pasar un poco el tiempo, mirando las casas de alrededor. Y claro, a las vecinas que vivían en ellas, quienes eran de nuestra edad, y también les gustaba coquetear con nosotros. Sin embargo, en una de esas ocasiones, vimos como si algo se estuviera quemando en un cerro que está cerca de la ex hacienda del lugar. Al principio pensamos que se trataba de alguna fogata, o de alguna persona que estaba quemando basura, cuando de pronto, aquel fuego comenzó a tomar una extraña forma circular,
por lo que mi hermano y yo pensamos que se trataba de un ovni, pero las chicas de al lado parecían bastante perturbadas por todo lo que estábamos viendo, y de inmediato nos dijeron: «Bájense de ahí, eso es una bruja». Después de advertirnos, se bajaron de inmediato de la azotea, e incluso una de ellas se resbaló. Al ver eso, nos asomamos a su casa para ver si estaba bien, pero parecía que el miedo era más intenso que el golpe que había recibido. Y justo en ese momento, mi hermano me dice: «Mira, no solo es una bola de fuego, son muchas». Cuando volteé la mirada al cerro, vi que eran entre 10 y 12 bolas de fuego, que claramente tenían algo sobrenatural, porque hacían piruetas muy extrañas, y en unos momentos se veían lejos y en otras muy cerca de las casas. Nosotros estábamos impresionados con aquel espectáculo, cuando de pronto, el dueño de la casa en la que vivíamos salió con machete en mano y nos dijo: «Cabrones locos, bájense de ahí o los van a tirar». Después de decir eso, las bolas de fuego empezaron a actuar de manera distinta, apagándose y encendiéndose como lo hacen las luces de Navidad, pero de una manera tan rápida y extraña que parecía que reaccionaban a las palabras del Señor. Después de decir eso, las bolas de fuego empezaron a actuar de manera distinta, apagándose y encendiéndose como lo hacen las luces de Navidad, pero de una manera tan rápida y extraña que parecía que reaccionaban a las palabras del Señor. De hecho, comenzaron a hacer un círculo imperfecto en el cielo, como si bailaran, o como si quisieran transmitir un mensaje a través de esas raras figuras. Cuando bajamos de la azotea, el Señor nos dijo: «No quiero volver a verlos allá arriba en la noche». Y se metió a su casa, muy enojado por todo lo que había sucedido. Mi hermano y yo también nos metimos a la casa, y platicamos como 2 horas de lo que había pasado, estando totalmente seguros de que aquello no era algo normal. Cuando llegó mi mamá, le contamos todo, pero no nos creyó, pues venía muy cansada del trabajo, y solo nos dijo que nos durmiéramos, que dejáramos de ver tonterías en la televisión. Al día siguiente, el dueño de la casa fue a tocar nuestra puerta, y después de que mi madre le pagara su respectiva renta, vimos que se quedaron un buen rato platicando, y el señor hablaba en un tono bastante serio. Nosotros creímos que le estaba reclamando por lo que habíamos hecho la noche anterior, pero cuando el señor se fue, mi madre regresó con un rostro de preocupación, y nos dijo que el señor no se había molestado por eso, sino que más bien estaba muy preocupado por nosotros, que porque lo que habíamos visto era un aquelarre. Mi madre también nos contó que desde que llegamos, ella ya sabía que esa era una zona de brujas, pero que no nos había dicho nada para no asustarnos. Después de esa horrible experiencia, el dueño nos pidió una disculpa por habernos hablado así esa noche, y nos contó todo sobre el lugar. Nos dijo que la ex hacienda siempre había sido un foco de fenómenos paranormales, desde que había sido una base militar en tiempos de la Revolución, hasta que llegó a vivir ahí un grupo de personas que se dedicaban a la alta brujería. Estas personas eran unas brujas provenientes del estado de Tlaxcala, quienes habían emigrado a la zona de Chalco después de que los españoles llegaran a su estado de origen. Al finalizar, el señor nos contó que las bolas de fuego que vimos eran la actual generación de ese linaje de brujas, que no sabe cuántas son, ni cuáles sean sus identidades, pero que posiblemente eran las mismas vecinas de la colonia y colonias aledañas. Platicando con mi hermano, llegamos a la conclusión de que esa zona no solo está habitada de brujas, sino también de nahuales, y de otros seres y criaturas sobrenaturales, porque esa no fue la única vez que vivimos este tipo de experiencias en Chalco, durante el año que vivimos ahí. Después nos mudamos a Chimalhuacán, también en el Estado de México, donde creímos que las experiencias paranormales terminarían, pero las cosas se empeoraron. Después les contaré esta historia, la cual detonó que termináramos huyendo de esa casa. A continuación, les comparto un video de Carlos, donde se alcanzan a ver estas bolas de fuego de las que habla en su relato. 1, 2, 3.
Ahí está desapareciendo. Ahí va otra atrás. Ya son 2, 3. El Ceratón. Buenas noches, Dan. Me encanta tu canal y la forma en la que narras las historias. Mi nombre es Jenis Cotés y me gustaría compartir un relato contigo y con todos los lectores de la oscuridad. Yo soy colombiana y vivo en Venezuela desde los 9 años de edad. Cuando cumplí 13, me fui a vivir a la ciudad de Coro, en el estado de Falcón. En esa casa estuve 3 años, y en ese lugar viví una de las experiencias más horribles que he tenido en toda mi vida. Todo comenzó con el marido de mi tía, quien lamentablemente también era mi padrino de bautizo. Él era un hombre recio, de origen indígena, y con mucho conocimiento de brujería. Este señor intentó abusar de mí durante los 3 años que viví en ese lugar. Siempre lo intentaba cuando llegaba borracho por las noches. Yo nunca me dejé, e incluso dormía con un cuchillo bajo la almohada, y siempre le decía que si me tocaba, lo iba a atacar a él y a sus hijas, aunque sé que quizá nunca lo hubiera hecho. Tras esos traumantes 3 años, yo le pedí a mi madre que regresara por mí, si no terminaría huyendo lejos, donde nadie me encontrara. Afortunadamente mi madre sí regresó, y me fui a vivir con ella, a la casa de mi hermano y mi cuñada. Al principio me fue bastante bien, llevaba una vida tranquila y en familia, pero al cumplirse exactamente 1 año de haberme salido de la casa de mi tía, las cosas comenzaron a cambiar. Lo primero que sucedió fue durante las noches, ya que comencé a sentir que alguien se sentaba en mi cama cuando se apagaban las luces. Y lo más extraño era que no me podía mover cuando eso sucedía. Curiosamente, no solo yo vivía esas experiencias paranormales, ya que al paso de los días, después de apagar las luces en la casa, comenzábamos a escuchar como si alguien tirara piedras en el techo, y el ambiente se ponía demasiado pesado. Así pasaron más días, y el miedo comenzó a hacer estragos en mí, ya que casi no comía ni dormía, dado que de un momento a otro empecé a ver una sombra de un hombre muy alto en uno de los rincones de mi cuarto. A veces se quedaba solamente ahí parado, y en otras se sentaba en mi cama. Cuando hacía eso, yo no me podía mover, solamente veía cómo se acercaba a mí, mirándome con esos horribles ojos oscuros, y acercándose cada vez más a mi oído, para susurrarme palabras en otro idioma que yo no entendía. Después de esos sucesos, mi salud empeoró aún más, ya que el cansancio y la desnutrición ya eran muy evidentes en mí. Así continué viviendo esa pesadilla, hasta que tuve la oportunidad de ver a una de mis tías, quien se dedicaba a fumar el tabaco para contactar con el más allá. Cuando vio el estado en el que me encontraba, de inmediato me hizo unos baños para intentar ayudarme, pero lamentablemente las cosas siguieron empeorando, ya que esa noche ella se quedó a dormir conmigo para acompañarme. Pero aquella sombra también la acosó como lo hacía conmigo, solo que a ella sí pudo tocarla de manera pervertida. Cuando mi tía pudo gritar, todos en la casa nos dimos cuenta de lo que le había hecho. Así que comenzamos a prender todos los focos que teníamos. Pero increíblemente, todos se reventaban apenas los encendíamos. Era una verdadera pesadilla. Al día siguiente amanecí muy cansada, por lo que intenté descansar un rato en la sala, junto a mi cuñada. Pero apenas anocheció, la sombra se hizo presente de nuevo. Esta vez fue la primera que sentí un miedo tan intenso que sentía que me iba a morir, ya que la sombra se acercó como siempre lo hacía, solo que en esta ocasión sí hizo contacto conmigo y comenzó a tocarme de la misma manera que lo hizo con mi tía. Yo sentía una gran repulsión e impotencia, junto a un dolor en el pecho que no me dejaba respirar, ya que estaba despierta, pero podía ver y sentir claramente cómo aquella sombra abusaba de mí. Al día siguiente amanecí con daños y moretones en todo mi cuerpo. A partir de esa experiencia, me volví descuidada y ya no me importaba nada. Creo que en ese momento estuve a punto de hacer algo terrible conmigo misma, de no ser porque esa misma semana tuve una nueva esperanza, ya que mi hermano le contó a su patrón todo lo que estaba pasando,
y él era un señor que sabía mucho de brujería. Al escucharlo, su padrón le dijo que lo que me acosaba no era un muerto, sino un vivo. Para ayudarme, él le pidió que le diera mi nombre, y después de hacer algunos rituales, le dio una bolsita roja, de tela, que venía cerrada y que no debíamos abrir. Además, le dio instrucciones para que pudiéramos saber quién estaba detrás de las apariciones de la sombra. Le dijo que colocáramos un espejo grande frente a la puerta de la entrada de mi cuarto, un recipiente con agua debajo de mi cama, que debía rociar pimienta a mi alrededor y poner una planta de verdulaga cerca de mí. Además, debía poner la bolsita roja dentro de mi ropa íntima. Además de esto, yo debía hacer otra bolsita, con unos ingredientes especiales que él me dio. Esta otra bolsa, que era de un mayor tamaño, debía tenerla siempre a mi alcance, para aventarla al espejo en cuanto la sombra me llegara a visitar, además de recitar una oración especial que él también me compartió. Y así llegó la siguiente noche, en la que todo comenzó a suceder como siempre. Primero, las piedras en el techo. Después, llegó la sombra. Y unos segundos más tarde, comenzó a acercarse nuevamente a mí. Pero en esta ocasión tomé todo el valor que tenía. Así que como pude, empecé a recitar la oración. Y con las pocas fuerzas que aún tenía, arrojé la bolsa hacia el espejo. La sombra se detuvo, como si algo le estuviera impidiendo moverse. Y yo, como pude, volteé a mirar el espejo. Y ahí estaba. Era el reflejo del esposo de mi tía. Cuando lo vi, sentí mucho asco y repulsión. Y sabía que no estaba loca, gracias a que mi hermano estaba ahí, y también lo vio. Pero después de la repulsión, sentí un poco de tranquilidad, ya que al romper el espejo, su alma quedaría atrapada por siempre ahí. A partir de esa noche dormí muy tranquila, y con el paso de los días, me fui recuperando poco a poco. Respecto a mi tío, él vive atado a una silla de ruedas, con múltiples huesos rotos, esperando a que la muerte llegue por él, mientras es despreciado en vida por todas las personas que lo rodean. En Venezuela, a este tipo de personas que se convierten en animales o sombras para hacer daño, son conocidos como ceretón, que sería lo equivalente al íncubo. Espero les haya gustado mi relato. Tengo otros más, pero ojalá pueda contárselos más adelante, si ustedes me lo permiten. ¿Qué tal la están pasando con estos dos relatos? ¿Los están disfrutando? A mí me han parecido muy interesantes y oscuros, como nos gustan en esta comunidad. Recuerden darle like a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, y sobre todo suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de la noche, la cual es más breve que las anteriores, pero no por ello menos tétrica y disfrutable. La Santa. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Agustín Montes. Ya les he contado una historia anteriormente, pero hoy quiero compartir una breve experiencia más, que si bien no es tan terrorífica como la anterior, sé que los dejará pensando mucho esta noche. Yo suelo pasar seguido, a altas horas de la noche, por las afueras del Metro Panteones, en la Ciudad de México. Y siempre que paso por el Panteón Americano, siento mucha energía, la cual se refleja en mi cuerpo con mucha pesadez. Y créeme, que lo que siento no se debe a que esa zona es de alta delincuencia, sino a algo más, a algo sobrenatural, a algo que sé que habita en ese lugar. Debido a esas caminatas nocturnas, me han querido asaltar un par de veces, pero en todas las ocasiones, los asaltantes se han detenido, mirando a mis espaldas como si vieran algo que les causa mucho miedo. Incluso, en una de esas veces, uno de estos maleantes me dijo: ¿Qué es esa madre? ¿Quién es la sombra que te acompaña? Y de inmediato se echó a correr. Las primeras veces que pasó eso, me sorprendí, y pensé que quizá estaban drogados. Pero con el paso del tiempo comencé a ver a esa sombra. Es de color negro, pero más negra y oscura que una sombra normal. También es muy alta, mide aproximadamente 2 metros. Y aunque no lo crean, comencé a convivir y acostumbrarme a ella. Pero eso no es lo único sobrenatural que me ha sucedido en esa zona, pues el tramo del que les hablo, yo lo he bautizado como la zona caliente,
ya que es muy común encontrar restos de rituales. Ya sabes a lo que me refiero, a algo que no quiero decir, porque es muy cruel con los animales. Por ese motivo, siempre suelo pasar lo más rápido posible, y no es por miedo, sino por la energía que emite ese lugar. Sin embargo, en ese tramo también me he encontrado varias figuras de la Santa Muerte. Yo suelo recogerlas, para utilizarlas como objetos de presagio, ya que me resuelven las dudas que tengo a través de revelaciones en sueños. En una ocasión, encontré una santa muy especial. Esa la encontré en las cercanías del Panteón Americano, a un lado del paradero de camiones, entre los arbustos. Cuando intenté sacarla, al jalarla con una vara, se partió por la mitad. Al tomarla, sentí un gran impacto de energía, a tal grado que me mareé. ¿Se imaginan la cantidad de energía que tenía? Eso llamó mi atención, así que de inmediato la coloqué en una bolsa negra, y a los 2 días después, me dormí con ella, colocándola a un lado de mi cabeza. En esa ocasión, a través de los sueños, me dijo que ella estuvo en la tumba de un joven de 20 años, cuidándolo de todos los males que acechan en el mundo astral, porque aquel joven había fallecido de una manera injusta. Me dio todos los detalles de él y de cómo había muerto, lo que me sorprendió bastante, ya que antes de ella no había tenido revelaciones tan claras. Lamentablemente, esta santa dejó de estar a mi lado, y hasta el momento no he encontrado una con tanto poder como ella. Pero quién sabe, quizá algo más me esté esperando en ese lugar. Y si ocurre, ya te lo estaré contando a ti y a todos los lectores de la oscuridad. Gracias por escuchar estos 3 relatos, lectores de la oscuridad. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron. Y si ustedes también han tenido alguna experiencia paranormal, no duden en compartirla con nosotros. Puede ser en la sección de comentarios, vía inbox en Facebook o Instagram, y en el correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Yo estaré muy atento de leerlos. También háganme saber si llegaron al final de este video, compartiendo un emoji o GIF de corazón. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por último, quiero comentarles que al momento de escribir el guión de este video, está dando la vuelta al mundo la noticia del ataque de Rusia a Ucrania. Y quiero tocar este tema, porque sabemos que posiblemente vengan meses difíciles. Pero de mi parte, quiero reiterar mi compromiso en escribir más relatos de terror para todos ustedes, para que tengan contenido con el cual distraerse y olvidarse de lo terrorífico que puede ser el mundo real. Finalmente, quiero agradecerles una vez más por todo el apoyo que me dieron durante la enfermedad y recuperación. En verdad, ustedes fueron muy importantes para que yo pudiera salir adelante, así como mi esposa, mi madre y mi padre, a quienes quiero agradecer públicamente por este medio, porque sin ellos, quizá no estaría aquí, hablando con todos ustedes. Pero esta es la última vez que hablo de este tema, porque quiero enfocarme en la salud, y en la abundancia, y en los buenos momentos que pasaremos juntos compartiendo historias de terror. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto, a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para escuchar otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.